Y vamos a ocuparnos ahora hoy de otro de los temas de portada del programa. Esta semana pasó casi desapercibido en medio de un contexto electoral que parece insistir en la distracción de los temas realmente importantes, los que definen la vida de cada uno y de cada una de las argentinas. Y es que se intentaba plantear en el Congreso Nacional una discusión para intentar poner el freno a la decisión del presidente Javier Milei de avanzar en el proceso de privatización de Núcleo Eléctrica Argentina, que es la empresa estatal que opera las centrales nucleares. La privatización prevé vender un 44% de las acciones a privados, dejarlas en manos de privados, entre ellas la central nuclear de Embalse. Lo que implican este tipo de decisiones, mientras en el mundo hay un debate sobre los enormes riesgos que implica la energía nuclear y de la necesidad que exige para los estados nacionales de tener por seguridad un control absoluto y permanente con una inversión sistemática sobre estas centrales y evitar cualquier desastre que pueda darse desde el interés de un privado que naturalmente no es un interés colectivo sino particular. Es muy valioso el análisis que realizó Raúl Montenegro, el titular de la FUNAM, en una descripción que además fue publicada en los Estados Unidos esta semana. Hablamos de el profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Comahue y la UBA, director del campus de Córdoba, el Ray Livelihood College, que recibió además en Suecia el premio Nobel Alternativo, y alguien que sistemáticamente ha planteado la preocupación por lo que implican los riesgos de las centrales nucleares, más aún si ni siquiera tendrían un control directo por parte del Estado, por lo menos integral, a partir de la privatización parcial de estas centrales. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto realmente. ¿Qué implica la posibilidad de que se avance en una privatización de la empresa que regula y controla las centrales nucleares en la Argentina? Bueno, ante todo me parece que como un teólogo inevitable es tener en cuenta que cualquier reactor nuclear de potencia, que son aquellos que generan electricidad y que por lo tanto tienen los tamaños más voluminosos, decía que cualquier reactor nuclear, cualquiera sea el tipo, sea de todos los que en este momento se encuentran operando, cualquiera de ellos, sin excepción, puede sufrir el peor accidente o el peor evento que tiene el número 7 en la escala del INES, que es una escala del Organismo Internacional de Energía Atómica. Para que tengamos una idea, lo que sucedió con el reactor 4 de Chernobyl en la ex Unión Soviética era un 7, o sea, el máximo. Entonces, ese es el primer punto que me parece importante. No hay absolutamente ninguna tecnología nuclear de potencia que no pueda ocurrirle. El segundo punto importante es que desde que la Academia de Ciencias de los Estados Unidos elaboraron un documento sobre los efectos de las bajas dosis, que se llama BL7 segunda fase, sabemos que a nivel de radiactividad, cualquier valor de radiactividad plantea un riesgo, obviamente mayor si la dosis es más grande, pero no hay ninguna dosis de seguridad. Esto digo, ¿por qué? Porque la principal preocupación que uno tiene cuando existe reactores nucleares de potencia es que justamente se produzca o bien un accidente, algo que surge desde adentro, o un evento, por ejemplo, que golpee desde afuera un gran avión comercial, por ejemplo, contra la central, porque no están hechas para soportar los impactos de grandes aviones comerciales, y mucho menos, por ejemplo, en el caso de Embalse, donde está esa granja de silos, donde están almacenados los combustibles nucleares agotados, ya que si un avión de gran porte golpeara contra esos silos de cemento, bueno, no tendríamos un Chernobyl, sino serían varios Chernobyl juntos. Entonces, la preocupación es esa, es decir,
esta posibilidad, y cuando se habla de una privatización, teniendo en cuenta que ya Argentina ya ha tenido sus problemas con los reactores nucleares de potencia y incluso con su propio programa nuclear, decía que al privatizarse, y lo que es más, al privatizarse con la improvisación y la torpeza que se ha hecho del gobierno de Javier Milei, la preocupación es muy grande. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes revisan el decreto original con el tema de la privatización, que como bien marcabas, que de ese 49% posible, 44% iría para la venta, y que por lo tanto podría haber una empresa extranjera a cargo. Fíjate vos que en ningún momento se contempla el tema del fondo para un eventual accidente, es decir, no está ni siquiera previsto. Es decir, lo único que está previsto, y aparentemente le interesa al gobierno, es obtener dólares frescos como sea, sin preocuparse por estos otros elementos que son fundamentales, ¿no? A ver, Raúl, ayúdame a contextualizar esta decisión que está intentando asumir el gobierno nacional y que, insistimos, a mí me parece que viene acompañada con una fuerte irresponsabilidad de la dirigencia política, que no está poniendo en debate fuertemente lo que implica la posibilidad de privatizar nuestras centrales nucleares. Los países en el mundo en realidad buscan resguardar y fortalecer, por lo menos en lo discursivo, por eso quiero que vos me ayudes, la seguridad de las centrales nucleares por el riesgo que implicaría un accidente, una siniestralidad con una central nuclear. Y aquí en la Argentina se la estamos delegando al interés de un privado. Sí, pero incluso yo creo que también hay que ser absolutamente claro, y de alguna forma eso nos ayudó a titular un poco el documento que distribuimos, en donde tenemos un presidente que obviamente no entiende la diferencia significativa que hay entre un reactor nuclear de potencia y una fábrica de galletitas. Es decir, se está jugando no solamente con la gente que vive actualmente en una zona que puede ser siniestrada, sino también con las generaciones futuras. Para que tengas una idea, en el caso del peor accidente posible, que es un nivel 7 en la escala de Lines, el radio de impacto posible, de acuerdo a cómo se mueven los vientos, por ejemplo, está entre los 500 y 700 kilómetros. Insisto con esta cifra, 500 a 700 kilómetros. Si nosotros marcamos los círculos de impacto potencial alrededor de las atuchas o alrededor de embalse, nos vamos a encontrar con un área de cobertura muy, muy grande, incluso con algunos lugares donde están expuestos a los accidentes o los eventos de los dos complejos nucleares, ¿no? Tanto el de Lima como el de embalse. Y lo más dramático, además de esto, es que en Argentina actualmente, pensemos que con la privatización siempre todo se va a hacer mucho más relativo. Actualmente es muy poco serio lo que ha hecho tanto Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima como la propia Autoridad Regulatoria Nuclear para preparar a la población. La población que debería estar preparada era que está en el radio de los 500 a 700 kilómetros. De hecho, ustedes en la radio deberían tener en algún lado un documento distribuido formalmente con todas las pautas que hay que hacer. Ni siquiera te pregunto porque sé que eso no existe, por ejemplo, en los medios de comunicación social. Y fíjate vos que lo único que se hace, en el caso de embalse, lo mismo para las atuchas, es un simulacro para accidente menor 10 kilómetros alrededor de la central. Por lo tanto, esto quiere decir que ingresamos a la privatización de la mano de un presidente con realmente no solamente una escasa formación técnica, realmente paupérrima, sino que además con una irresponsabilidad impresionante. Yo cada vez que pienso que la misma persona que hizo ese show cantando con su campera de color negro es el mismo que lleva adelante la privatización de las centrales nucleares, decía, es muy preocupante.
Entonces, fíjate vos de que la mayor parte de la población no está preparada para ese peor accidente posible, y tampoco tenemos preparado para esa magnitud el sistema sanitario. O sea, cuando se produce un accidente con liberación de material radiactivo, que hay un impacto radiológico fuerte, es muy importante que haya preparación, profesionales preparados, instituciones preparadas. Pero acá siempre se ha trabajado con las hipótesis más pequeñas y no existe esta preparación. De allí entonces que nos preocupa, y nos preocupa no solo por la irresponsabilidad de lo que está pasando ahora. Vos pensás que pasa algo muy curioso. Milei directamente ha desarticulado lo que existía como programa nuclear, dejó de construirse el CAREN 25, la nueva planta de uranio de Formosa también quedó paralizada, y está impulsando ahora no solo la privatización, sino dos cosas que me parece importante marcar. Una son los reactores pequeños, los ACR 300, que, oh sorpresa, fueron patentados en Estados Unidos, sorpresa 1, y oh sorpresa 2, aparentemente habría ya un comprador de esa patente. Pero el otro elemento, y que muy poca gente creo que lo ha tomado en cuenta, pasado casi desapercibido, es que Milei firmó un acuerdo con Estados Unidos para integrar un programa que se llama FIRST, es F y latina RST. Este programa tiene que ver con esos reactores pequeños, y lo ha hecho sin ningún tipo de consulta. Es decir, estamos alineados con Estados Unidos en ese programa. Entonces no se trata solamente de la privatización, sino de esta pérdida de soberanía, de estos acuerdos absolutamente trasnochados, en donde realmente pensemos que en el caso de Córdoba, donde los gobiernos provinciales siempre han mirado para otro lado, nunca les preocupó demasiado ni a la gestión actual ni a las gestiones anteriores hacer una auditoría independiente para ver qué pasa con el embalse, por ejemplo. Decía que todo esto explica un poco la enorme preocupación que implica este paso hacia la privatización, ¿no? ¿Hay posibilidades de que esta discusión que hoy la política no quiere dar, y esta mirada mercantilista, no solo de las centrales nucleares, sino de las consecuencias que puedan generar estas centrales nucleares, un accidente de una central nuclear en la sociedad, pueda encontrar algún tipo de respuesta en la justicia? ¿Puede ser ahí el lugar donde el debate que la política no quiere dar encuentre un freno para que no quede en manos privadas algo que debería tener una tutela permanente del Estado? Creo que es una pregunta muy interesante. Primero, lo preocupante es que esta no solamente es una decisión trasnochada de un presidente muy poco formado en estos temas, sino que además ha tenido el apoyo del Parlamento. O sea que es como una especie de doble preocupación. Y yo creo que la preocupación se vuelve un poco mayor cuando uno se da cuenta que el sector nuclear en Argentina, no hablemos ya de privatización, sino de forma convencional con que se ha manejado, realmente ha violado de forma sistemática las normas. Pensemos que en el caso de la extensión de vida de la central de embalse, ya se habían firmado los contratos para extender la vida útil en el año 2010, y muchos años después, para prolijar la situación, se inventó una audiencia pública para tratar de prolijar lo que se había hecho mal. O, por ejemplo, el reactor RA10 que se está construyendo en Constituyentes no ha sido debatido públicamente, como tampoco había una audiencia para el CAREN 25. Es decir, se ha manejado el sector nuclear como una suerte de país independiente, y a su vez con riesgos muy fuertes. Y ahí yo quiero marcarlo porque les pone el trazo rojo o la alerta a esto que justamente vos marcabas. Argentina es el único país de la región que ha tenido un accidente nuclear nivel 4 en la escala de Lines, que como le decía recién, el máximo es 7.
O sea que no solamente hemos tenido ese accidente en el R2, un reactor nuclear ahora que ha sido desmantelado, que se encontraba en Constituyentes, no solamente tenemos el dudoso privilegio de haber tenido el primer accidente nuclear de la región, cito nivel 4, sino que hemos tenido la primera muerte por radiación gamma y neutrones en ese accidente y 17 personas contaminadas. Esto pasó al comienzo de la década del 80, entonces tenemos antecedentes preocupantes en un sistema ya convencional, a lo cual tenemos que agregarle el tema de pronto minas de uranio, las cuales se obtiene combustible para los reactores que están sin remediar, como el caso de los gigantes, como el caso de Sierra Pintada. Entonces, sí, este panorama general, la población que no está preparada, y a su vez agravantes, como son la pésima situación económica del país. Imaginemos que no es lo mismo un accidente nuclear en un país económicamente fuerte que en un país que ha sido desmantelado, sobre todo por la gestión de Milei. Pensemos que la situación es verdaderamente crítica, ¿no? Por lo tanto, agregarle a todo esto una privatización apurada, acelerada, irresponsable, y encima estos compromisos absolutamente extraños con Estados Unidos, realmente es como muy difícil ver cómo logramos sacar los nudos. Yo tengo un poco la esperanza de que cuando hay tanta torpeza como la que está llevando adelante tanto Emanuel Reide como el propio presidente Javier Milei, esto termine cayéndose solo. El problema es que lo que se demore en caerse y en los riesgos que van a implicar para la gente, ¿no? Naturalmente, por eso nos parece que es central instalar comunicacional y periodísticamente este debate, que debería haber tenido un capítulo en el Congreso Nacional de Discusión, que no se dio. La política hoy está distraída en otros temas, sobre todo en el contexto electoral, pero que requiere fundamentalmente pensar en lo que implicaría que quede en manos privadas en la energía nuclear en la Argentina, y acompañarnos en una discusión más profunda que usted la ha planteado claramente sobre la formación que debe tener la sociedad ante la eventualidad de un accidente, cómo se preparan los sistemas de salud y cuáles son las condiciones del sistema nuclear en el país, más allá del interés mercantilista de las políticas de Javier Milei. Son muchísimos los aspectos que están en juego, y la central de Embalse, pensando ya, Raúl, en lo que nos toca de manera más cercana, que está a apenas 200 kilómetros de Río Cuarto, cuando un accidente de categoría 7 podría tener una onda expansiva de entre 500 y 700 kilómetros. Estamos ahí, frente a la posibilidad de encontrarnos con una situación realmente dramática, y debemos pensarnos en ese mecanismo de prevención. Raúl, muchísimas gracias por este contacto. No, faltaba más. Solamente quería mencionar algo que me había preguntado, no había respondido, de la parte judicial. Lamentablemente, pese a todas las violaciones que ha hecho la propia Comisión Nacional de Energía Atómica, la propia NASA, y a las presentaciones judiciales, en realidad hasta el día de hoy no hay ninguna persona imputada por haber violado las normas que en última instancia tienen que ver con la seguridad. O sea que, por más motivo, la necesidad de ese debate que vos estabas diciendo, para que todos conozcamos de qué se trata, y que no nos enteremos a través de comunicado de prensa, sino que realmente es desde el Estado, y antes de la privatización, se proteja la salud de las personas y también de las futuras generaciones. Así que ya muchísimas gracias por la nota. Un abrazo grande.